Bienvenidos a el podcast En Resistencia y Lucha. Y hoy nos encontramos con un compañero, un camarada, haciendo un recuento histórico, también trayendo un poco de lo que nos espera en la actualidad, Saúl, para que puedas compartir con nosotros tu experiencia histórica. Me gustaría empezar porque sabemos que el pueblo panameño ha venido atravesando por distintas situaciones en lo que va del año, pero también nos remontamos a la lucha histórica de inicio de la nación, ¿no? Para que nos comentes un poco de eso y empezamos de esta manera entonces el podcast En Resistencia y Lucha. Gracias Irving, a todos los que nos van a ver. Bueno, mi experiencia histórica no puede ser igual que el de la patria o de Panamá o el Istmo de Panamá. Pero bueno, en realidad Panamá es un pueblo, todos entendemos eso, es una nación también en su momento. Y el Istmo fue habitado primero por originarios y luego con la conquista se trajeron las negritudes, ¿no? Esclavas arrancadas de África por la fuerza por los colonialistas europeos. Tanto el periodo de resistencia de nuestros indígenas, Huaracaqui, Viampe, Nonomé y otros grandes caciques, enfrentaron la corona justamente, y luego la rebelión de los negros, ¿no? Los negros cimarrones fundaron Palenque, enfrentaron todo este periodo de resistencia. Vamos a encontrar a Bayano, a Mandinga, etcétera. Y luego el periodo de lo que se conoció la fase de liberación de Panamá de la corona española. Panamá en 1821 se declara independiente de la corona española, se une al proyecto del Libertador Bolívar, no se separa en el momento que lo hace Centroamérica, que también es en 1821, y en ese proyecto del Libertador Bolívar, Panamá entonces se incorpora, ¿no?, a la patria grande que soñó Bolívar. El periodo de liberalismo popular, vamos a encontrar ahí personajes como Pedro Prestán, vamos a encontrar a exponentes como Victoriano Lorenzo. El caso de Victoriano Lorenzo es muy simbólico. En la guerra de los 1000 días, los colombianos en ese momento en una guerra fratricida. Panamá toca parte de esta guerra, somos parte de lo que queda del proyecto de Bolívar. Ahora, Bolívar fue traicionado por Santander en Colombia, entendamos eso también, y con ello también todo el problema que se dio posteriormente, pero en la guerra de los 1000 días participa un indígena o un cholo, una mezcla, Victoriano Lorenzo, y este se hace general en el campo de batalla, gana sus laureles allí, y finalmente es fusilado. Los conservadores y liberales pactan en el buque de Wisconsin, que es un buque de guerra norteamericano, La Paz. Los norteamericanos tenían intención de la construcción del canal, y el acuerdo entre estos traidores liberales y conservadores es fusilar al cholo Victoriano. Es un indígena que se hace general, que dirige la cholada, triunfante además y peligroso para los intereses oligárquicos e imperiales. Y en la era republicana, sí, a Victoriano lo fusilan el 15 de mayo de 1903, el 3 de noviembre del mismo año se da la separación de Panamá y Colombia. Y a partir de allí, la oligarquía, que es la que encabeza ese proceso, por ejemplo, Amador Guerrero era empleado del ferrocarril de Panamá, y otros llamados próceres también eran empleados de los norteamericanos, y a partir de allí pues entregan lo que es la construcción del canal, las bases, las tierras, en fin, a perpetuidad. Ahí en ese sentido me parece interesante que usted manifiesta pues que, como se ha escuchado históricamente, se habla de que los próceres, pero viene una revolución, viene el pueblo en las calles, se puede decir que de la mano de Victoriano Lorenzo, que encabezaba esa cholada también, porque hemos escuchado en los libros de historia también que nos hablan solamente de los próceres, pero viene todo un pueblo enardecido con ganas de liberación y de soberanía nacional, ¿no? Hay contradicciones entre el Istmo de Panamá y Bogotá, eso es bastante claro. Antes de ello, también en Bogotá se había rechazado. Recordemos que éramos parte de Colombia, el último país que queda con Colombia del proyecto de Bolívar.
y se había rechazado un tratado casualmente por los bogotanos de la construcción del canal. Ellos en el Senado habían entendido que eso era un tratado vendepatria que lesionaba en ese momento los intereses, y los gringos conspiraron para que, con las diferencias que sí existían y que eran real con el pueblo panameño, pero con los oligarcas que estaban a su servicio, entonces lo de 1903. Esta es una historia que cada 3 de noviembre tratan de reconstruir la oligarquía, tratando de hablar de movimientos conspirativos, etc. Pero bueno, es parte de nuestra historia. El tema acá es que los norteamericanos, se dicta la Constitución de 1904, ahí hay una cláusula que es conocida como PLAP. Esta la aplicaron los norteamericanos en la guerra de independencia de Cuba contra España. Ellos se metieron ahí, hicieron volar un buque de guerra de ellos para entrar, y los cubanos, encabezados por Martí y otros patriotas, estaban ya a bordo de ganar esa guerra de liberación. Intervinieron los norteamericanos, y la enmienda PLAP lo que dice es que ellos tienen el derecho a invadir todo un territorio según sus intereses. Eso lo ponen en la Constitución de 1904. El famoso Jaibunó Varila, que es el tratado del canal, entrega la construcción del canal, las áreas adyacentes, la presencia militar norteamericana a perpetuidad, es decir, toda la vida. Y el pueblo panameño, frente a esa afrenta, en distintos periodos de nuestra historia, ha enfrentado este problema. Los norteamericanos y su ejército en realidad eran los que contaban los votos cuando habían las pseudoelecciones estas en Panamá. Ellos dirimían los conflictos internos, y los oligarcas sentados en el Palacio de las Garzas, cuando se veían acosados o desbordados por el pueblo, pedían la intervención norteamericana. Eran los norteamericanos, el ejército, el que avasallaba a la gente. 1925, la lucha inquilinaria organizada por el Sindicato General de Trabajadores fue testigo de ello, y así otros incidentes concretos. Se presenta Operación Soberanía en el año 1958. Un grupo de estudiantes siembran bandera en el área de lo que se conocía como la zona del canal. Fueron reprimidos, y el año siguiente volvieron a repetir la operación, me refiero al año 1959, la siembra de banderas. Y luego entonces, digamos, hay un auge importante de la organización estudiantil, de la Federación de Estudiantes de Panamá, un poderoso movimiento juvenil de estudiantes de secundaria y universitarios. Enfrentan, incluso antes del 58, y la población en términos general derrocan el 12 de diciembre de 1947 otro tratado que pretendían aprobar entregando la soberanía nacional. Entonces ese era el Filón Hayes. Todo esto va configurando digámoslo así, un resurgir del movimiento popular panameño que da un salto cuantitativo y cualitativo. Entra aquí el debate de las ideas, entra aquí el concepto clasista, la posibilidad de construir una nueva sociedad, etc. Y en el 64, 9 de enero, se dan los incidentes más conocidos en el mundo, y es la gesta patriótica en la que los estudiantes del Instituto Nacional van a izar la bandera en la escuela que estaba en ese momento operando, y se rasga la bandera, da la agresión, el pueblo se alza, hay muertos, etcétera, y es un combate que libra el pueblo panameño con piedra y palo contra el más poderoso ejército norteamericano. Todo esto vino siempre el pueblo propugnando porque se liquidara el Tratado del Canal, y la oligarquía siempre buscaba una forma de que se mantuvieran los norteamericanos. Claro, te lo han manifestado desde el inicio, una oligarquía panameña que ha venido vendiendo la patria desde su fundación prácticamente, y mucho antes también, ¿no? Me gustaría recalcar eso, sí, porque no es lo que nos dicen últimamente, que hemos escuchado algunas declaraciones también de algunas situaciones que se han venido dando, el tema del canal ahora último con lo que manifestó Donald Trump, y también el tema de la mina, que también como vendieron, entregaron la patria, y seguimos viendo situaciones de estas, ¿no? Bueno, después del 64 viene el 77, viene la negociación del tratado. Los norteamericanos sabían que tenían que buscar un tratado, lo estaban buscando desde el 47, desde antes. Lo cierto es que la postura del pueblo es distinta a la de los oligarcas. Se da un golpe de Estado en 1968 militar organizado por los norteamericanos, piones de los norteamericanos, Torrijos, Noriega, etcétera, los militares, y se plantea la negociación del nuevo tratado. El nuevo tratado, si bien es cierto
no contó con el consenso de la mayoría de la población en función de que hubo un referéndum, y en ese referéndum los militares manipularon la situación. Hay toda una discusión si se aprobó o no el tratado, y la objeción al tratado era concreta frente a lo que se llamó el pacto de neutralidad, y luego unas enmiendas que hicieron los norteamericanos en su Congreso con relación a ese tratado de forma unilateral, y allí vuelve a cobrar vida la enmienda Platt. Es decir, y el dictador Torrijos lo que le dice al país es que quedamos bajo el paraguas del Pentágono. ¿Qué significa eso? Que hay esta cláusula que permite que los norteamericanos invoquen en un momento determinado para invadir todo el territorio nacional y tomar el canal. Fue la que invocaron con Noriega. En su momento, para la invasión, los norteamericanos invadieron Panamá. Naciones Unidas rechazó y condenó eso públicamente, pero bueno, el imperio es el imperio, se impuso y se instauró la pseudodemocracia. En el caso que tú indicas ahora, el caso de Trump y sus declaraciones, es delirio imperial, pero de un imperio que está por caer, como cayeron todos los imperios. Y estos imperios que no terminan de morir y no termina de nacer una nueva situación en el mundo, pues dan estos coletazos. La bravuconada de este señor Trump con relación a Panamá, que él puede reclamar el canal. Donald Trump no puede reclamar nada en Panamá. Panamá es de los panameños, la soberanía del Estado panameño la ejerce en su territorio, en sus aguas marítimas y en su espacio aéreo. Esto es un Estado, según las normas del derecho internacional, los Estados son soberanos, los pueblos tienen autodeterminación. Entonces aquí no hay nada que le pertenezca a los americanos. No obstante, sabemos de intenciones de los oligarcas a lo largo de este problema que hemos tenido con los norteamericanos. En el 89 la invasión se da por una pugna interburguesa entre quienes fueron desplazados en el año 68 del poder y los ricos que se mantuvieron con los militares, y los militares que se habían enriquecido ilícitamente. Esa pugna interburguesa trajo como consecuencia la invasión. Pero no es que unos y otros no son vendepatria, lo son iguales. Claro. El hecho de que los desclasificados documentos norteamericanos digan que le pagaban a Noriega y a Torrijos, naturalmente muestran que estaban al servicio de los norteamericanos. Y su guerra de exterminio o de persecución, los desaparecidos y demás, es parte de lo mismo que se vivió en el Cono Sur, en el resto de los países donde hubo dictaduras militares impuestas por los norteamericanos por su lucha geopolítica contra lo que era la Unión Soviética en su momento. Entonces, por ejemplo, en Dara, una vez llega al poder, se juramenta con Arias Calderón y Billy Ford en la base norteamericana de Clayton. Es decir, la invasión, y se ponen dirigentes títeres. Después Pérez Valladares, que ahora sale y que es gran patriota, llamado por Mulino, trató de imponer las bases militares o que no se fueran a través del Centro Multilateral Antidroga. Mireya Moscoso, los Salas Baker, Martín Torrijos, la remilitarización de la policía a la sazón de los norteamericanos, el Plan Colombia, etcétera. Así nace Senafrón, Senan, y queda la Policía Nacional en las condiciones en que se encuentra. Se reforman las entidades del Estado en ese sentido de seguridad. Todo eso por el problema del Plan Colombia, que era combatir la insurgencia en Colombia, ¿no? En el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, en fin, el conflicto interno que vive Colombia. Y el Plan Colombia hacía que los países limítrofes con Colombia adecuaran sus ejércitos para ayudar a combatir a estos grupos guerrilleros. Entonces, esta actitud vendepatria no es nueva, y la de Mulino tampoco. Mulino se pone en la banda presidencial y su primer acto público como presidente de la República es firmar un entendimiento con los norteamericanos en temas migratorios. Ni se había quitado la banda en ese momento. Y cuando fue ministro con Martinelli, también ayudaron a la remilitarización. Es decir, que la actitud vendepatria, la oligarquía, no es nueva. Y tenemos que estar vigilantes frente a eso, y el pueblo tiene que levantar sus criterios y sus derechos soberanos sobre el canal. Ahora, se abrió un debate que creo que es importante tratar. Hay una serie de opiniones que empiezan a darse en redes sociales en torno a dónde están los recursos del canal. Claro. Y naturalmente eso es así. ¿Por qué? Porque el canal, cuando pasó a Bano Panamá, debió haber sido algo, es una cosa que no debo decir, pero algo parecido a que te ganaste, qué sé yo, la extraordinaria. ¿Sí?
Es decir, tú eres pobre, te ganas 1 millón, 2 millones, eso cambia tu estilo de vida. Claro, el canal entró a Panamá, debió haber cambiado el estilo de vida de los panameños. Pero ¿qué ha ocurrido? La oligarquía corrupta se tomó el canal, vendió las áreas adyacentes, tomó las tierras, las vendió a empresas transnacionales y el panameño no siente que eso lo beneficia. Claro, la realidad es que no se ve permeado el panameño con los recursos del canal. Eso es una insatisfacción que hay. Pero ese mismo panameño, y esto hay que decirlo con toda claridad, es el que sale a votar por los corruptos cada 5 años. Claro. Porque el problema es la toma, no solo de los poderes del Estado Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sino de la administración del canal y de la administración del Estado en términos generales, lo ejercen a quienes le dan el voto. Entonces resulta ser que hay una contradicción ahí que hay que resolver. Si bien es cierto la queja y la denuncia que hemos hecho del Movimiento Popular de que el canal quedó en manos de la oligarquía, que las tierras adyacentes no beneficiaron colectivamente a la población, etcétera, eso es real. No menos real es que por ello vayamos a aceptar que los norteamericanos vengan aquí a reclamar nada. Es un tema que debemos resolver nosotros. Los panameños tienen que resolver ese problema. Aquí no se requiere de norteamericanos ni de nadie que no sea panameño para dirimir y debatir esto. Y por eso es necesario retomar, ¿qué cosa? La organización popular, sectores indígenas, campesinos, obreros, profesionales, estudiantes, mujeres, negritudes, en fin, que el pueblo se organice, tome conciencia y busquemos cambiar la realidad a través de una constituyente originaria. Y dentro de esa realidad hacer que los recursos del canal y el canal beneficien a la mayoría, pero no esa cosa vendepatria que vengan los gringos, ¿qué es eso? Eso es inaceptable. Y en realidad la mayoría del pueblo debe rechazar una cosa como esa, sin menoscabo de que en efecto la denuncia de que los recursos del canal no impactan la vida nacional y de los panameños es cierto, porque ahí quedó una oligarquía, la misma corrupta oligarquía de 1903. Sus descendientes, que hemos llamado ahora la mafiocracia, son los que controlan los recursos del canal. ¿Y qué hacen con la plata del canal? Como ellos evaden, los oligarcas, los ricos evaden por casi 10 mil millones de dólares, les pago impuestos, entonces la plata del canal lo que entra es a engrosar el presupuesto general de la nación para cubrir el hueco de los ricos que no pagan. O sea, aquí lo que hay es que adecentar el país, meter preso a los corruptos, recuperar lo robado y defender la soberanía. Eso es lo que debe ocurrir, en mi entender. Claro, Saúl. En las calles estuvimos viendo imágenes, estuvimos presentes también en la embajada con los últimos pronunciamientos de Trump. En la asamblea también con el proyecto, el anteproyecto de ley 163. Donde producto de las manifestaciones, los volanteos, la concientización también de organizaciones sociales, Alianza por el Unido, Suntra, otras organizaciones sindicales, sociales, pues hicieron valer como esa voz, ese voto en las calles, ¿no? Y los diputados aguantaron ese anteproyecto de ley. ¿Qué nos depara el 2025 con estas situaciones y otras situaciones que sabemos que ya ha manifestado el presidente? El 24 en realidad, empiezo por el 24 y después analizaremos lo que puede ser en perspectiva del 25. Es decir, es un año en el que viene concatenado con una crisis económica, política, social, cultural, ideológica que vivimos en Panamá. Y esta concatenación de todos estos aspectos tienen que ver claramente con una acumulación de insatisfacciones que para hacer el corte histórico lo vamos a hacer precisamente con la invasión. Se acaban de cumplir 35 años de la invasión. 35 años después, 8 presidentes, 7 elecciones y las condiciones materiales que vive la población panameña, esa insatisfacción que la plata del canal no llega, etcétera. Esa es una. El caso de la vivienda, aquí no hay política de vivienda popular para la gente. El caso del empleo, primero, que no, los empleos formales fueron precarizados, los salarios son bajos en Panamá, y después está un problema estructural de la economía panameña, está basada en el sector terciario de la economía, es decir, servicios, comercio, y no en el sector primario o secundario, que es la agricultura, la agroindustria y la industria, que son generadoras de empleo. Entonces el 55% de la población económicamente activa está en eso que llaman informalidad, después le dicen emprendedores, micro no sé qué cosa. Es decir, está al día sobreviviendo.
pero hay insatisfacción en la educación pública que recibe la población, en la salud pública que recibe la población, suministro de agua potable, hay insatisfacción en el reproducir la vida. Mientras todo esto ocurre para la inmensa mayoría del pueblo panameño, 115 ultramillonarios, la mafiocracia a la que nos hemos referido, que es el poder económico, con sus peones, los políticos profesionales de los partidos tradicionales, incluso hay pseudos independientes que responden a los mismos intereses de la mafiocracia, es decir, han robado los recursos del Estado, los recursos económicos, los recursos minerales, los recursos naturales. ¿Por qué? Porque la oligarquía parasitaria que tenemos nosotros es una rémora, ella no es productiva, ella trata de robar lo más que pueda del Estado para enriquecerse y hacer sus negocios. Eso es parte del problema que tiene nuestro país con relación a este tema. Entonces, ellos acumulan, 115 ultramillonarios acumulan billones de dólares, y la inmensa mayoría acumula insatisfacción. Entonces, este es parte de un problema en el que el 2024 se ve coronado con la crisis que viene acumulada en el periodo histórico del que estoy hablando, del 35 años, después de la invasión, en la que no se materializan las condiciones de vida de la población panameña. Y con ello, el último gobierno vendepatria que tuvimos, el de Cortizo Carrizo, en realidad, es decir, el robo al erario público, el negociado, la mina, en fin, todo ha ido acumulando esta situación. Ahora, ¿qué pasa? Entra en medio de ello las elecciones. Y la gente todavía, nuestra gente, nuestro pueblo, sigue eligiendo a su verdugo, sigue eligiendo de los partidos tradicionales, porque no ha dado todavía un salto cualitativo. Ha dado un salto cuantitativo. La irrupción del movimiento popular y la insatisfacción de la población de julio del año 22, la mesa de Penonomé, el desenmascarar ahí a los oligopolios, a los monopolios, etcétera, decirle a la gente cómo nos están robando, es un paso importante, cuantitativo, cualitativo un poco. Lo de la mina que despertó el sentimiento patriótico, defendimos la patria, la soberanía nacional, claro, de un enclave colonial como es el minero, de una empresa transnacional, etcétera, de los oligarcas corruptos de Panamá, la mafiocracia, y la derrotamos en la calle el año pasado. Entonces entra las elecciones como una forma de esperanza de cambiar las cosas, y la gente queda votando no por Mulino, sino por Martinelli. Sí. Y en estas cosas absurdas que hay en el sentido colectivo de que tú robaste pero hiciste, que etcétera. Que iniciaron diciendo que había chenchen y ahora ya no hay chenchen. En ese sueño la gente desahoga el voto, un 32% elige a Mulino, lo hace presidente, y ahora el desastre de un Mulino prepotente, bravucón, amenazador, esto va porque va. Entonces, una serie de ofensas a la población sin ninguna respuesta concreta a los problemas que tenemos, porque aquí, si medimos los problemas antes de la elección, después de la elección, cuando Mulino toma posesión, son exactamente los problemas mismos agravados, porque no es que se quedaron en stand-by, sino que están agravados. Entonces la población está cansada de eso, ya está 6 meses de gobierno y ya está desilusionada. Entonces enfrenta una propuesta de reforma a la seguridad social que todavía se va a terminar de desgraciar la vida de la gente, aumentando la edad de jubilación, trayendo cuentas individuales, robándose la plata para los bancos, para la administradora de fondos de pensiones, y la amenaza, porque la amenaza... Claro, todos los jueves la misma amenaza, todos los jueves es una amenaza al sector popular, al pueblo panameño. La amenaza de este señor es una cosa realmente asquerosa. Él en su psique mental, creo yo, se siente el dueño de Panamá, el emperador de Panamá, el monarca de Panamá. Está perdido. Eso lo saca, a mi juicio, de la realidad. Y el pueblo y sus organizaciones han empezado a tratar de enfrentar este problema. Digamos que lo que acaba de ocurrir en la asamblea que tú mencionaste es parte de la perseverancia de un pueblo que, al negarse, Mulino negó, Mon, Chanma, Boigalindo, un debate real en la presidencia con las organizaciones que convocaron allí,
no quiso transmitir en vivo, se la pasaba hablando que eso no se iba a transmitir, etcétera, que eso había que aprobarlo, que ellos son los únicos que tienen los números. Toda esa bobería junta ha despertado el desprecio de la gente frente a esa actitud. Y la militancia en las organizaciones, los piqueteos, las marchas, el volanteo que hemos estado realizando, en ellos Suntra ha jugado un papel importante, a pesar de los problemas de cierre de cuentas, que todavía tenemos problemas en el sistema bancario, no nos abren cuenta en otros lugares, en fin, a pesar de todo eso, hemos estado junto al pueblo en su lucha. Y digamos que y hay que reivindicarla así, se ha dado un primer paso, un pequeño triunfo en el hecho de que esto no se aprobó como querían noviembre, diciembre, y nos tomamos una champaña el 31, el primero. Nada se puede tratar ahora con este pueblo desde que despertó de esa manera. Este pueblo ya sabe que es capaz de poder poner orden, pero todavía le falta seguir creciendo, seguir desarrollándose en torno a los problemas. Hay toda clase de problemas en Panamá. Por ejemplo, se anuncia un crecimiento de 2 y pico % del año. Se crece. Y esa es la constante panameña. Crece la economía, pero no se ve permeado en el pueblo panameño. No resuelve los problemas del pueblo panameño, y lo que crece en el pueblo panameño es la insatisfacción de sus necesidades fundamentales. Y ahí no hay respuesta. Y eso no puede dar paso para el 2025, lo podemos analizar en el próximo bloque. Sí, claro. En base al 2025, como mencionaba, pues se espera retomar el tema de la reforma esta 163. Ya han mencionado el tema de la mina, que lo quieren incluso cazar. Hemos escuchado que lo quieren incluso cazar. Escuchábamos reacciones de la empresa First Quantum, incluso pidiéndole a Estados Unidos intervenir. Para que nos comentes un poco, ya estamos casi ya en la parte final de este podcast con el camarada, compañero Saúl Méndez. Saúl, pero no podemos irnos sin analizar brevemente el 2025. ¿Qué nos depara? En realidad hace un año complicado. Yo aspiro a que este pueblo se pare en sus pies y pueda de una vez y por todas transformar la realidad. Y yo aspiro a que este pueblo se organice, se concientice y luche por un mejor Panamá para todos. A pesar que la mafiocracia tiene el control del poder del Estado, eso se puede cambiar. Y solo puede cambiar el pueblo organizado. Por eso es necesario el tema de concientización, de organización y de constituyente originaria, para barrer la podredumbre, fundar el nuevo Estado, nuevas reglas del juego y hacer la democracia participativa. ¿Y qué es la democracia participativa? Eso que hizo el pueblo en el año 22, eso que hizo en el año 23 y lo que acaba de hacer en el año 24. Es decir, aquí los grandes temas no van a pasar, que yo soy fulano y aquí está y mándala allá, y los otros 70 y pico aprueban como le da su gana. Ya eso se acabó. En este país eso se acabó. Y yo apuesto al pueblo. A pesar de que Mulino tiene el Senan, el Senafron, la policía, el SPI, yo apuesto al pueblo. Porque toda esa fanfarronería que nos enseñan en noviembre, unidad élite tal, unidad élite cual, todo eso a la hora de defender la patria sale huyendo, como pasó con Noriega y compañía. Entonces aquí lo que requerimos es una democracia verdadera, que sea representativa de los intereses de las mayorías, pero que además resuelva los problemas sociales que tenemos. ¿Qué hay en el tapete? Hay un debate jurídico ya. No hay precedente en la historia del Parlamento panameño en el que se llama a una sesión extraordinaria y después vence el periodo extraordinario y se sigue debatiendo en el periodo ordinario. Eso no existe. La misma norma constitucional y el reglamento interno, cuando convoca al presidente, da una temática. Esa temática tiene que ser abordada. Acabado el periodo, acabado el tema, sea a través de ley o sea que no se haya aprobado, como acaba de ocurrir ahora. Nosotros hemos planteado que nuestro primer objetivo era derrotar este proyecto y entendemos que ha sido derrotado. No obstante, estoy viendo un ambiente en el que se está reivindicando poder seguir discutiendo esto sin la formalidad que establece la Constitución. Pero también tenemos el problema minero y está casado, porque ahora voceros, y entre ayer y hoy he visto una cantidad de voceros, politiqueros, decir que no, que para resolver el problema del seguro tiene que venir la mina. Eso lo dijo ya Cortizo y Carrizo y compañía. No, que la mina va a ser del Estado panameño. Eso por lo menos a mí me lo mandaron a decir con un empresario que se me pidió una reunión
y lo que decían es no, la mina ahora va a ser de Panamá, Suntra va a tener un puesto en la junta directiva, fue lo que nos ofrecieron, y va a ser el sindicato representativo de los trabajadores, y entonces ya con una estructura del Estado, entonces vamos a abrir la mina. Y la respuesta de Suntra fue, eso no lo aceptamos. Eso se lo dije yo en una conversación que tuvimos la primera vez con el actual mandatario, tratando el tema de las cuentas de Suntra. Le hablé de este tema y se lo dije en los términos que lo he dicho aquí. Esto nos lo propusieron a nosotros de esta manera. Y lo hicimos público también en su momento. Ahí habrán los videos y los videos del momento. Entonces, está el tema minero, que hay toda una campaña ahora con relación al tema minero. El tema del seguro, que somos del criterio que sí tiene que reformarse, porque aquí tiene que resolverse el problema de la prestación de salud, de las bajas pensiones, del problema de riesgo profesional y de la autonomía real del seguro social, pero no lo que quiere Mulino y lo que quiere verlo de un tema integral. Tiene que ser para resolver a la gente y no al sistema financiero, como él dijo. Y por otro lado, está el tema de los embalses Río Indio, que también es otro tema. Y está el tema en términos generales de carácter económico, cómo se van a resolver los problemas económicos. Pero la mayor contradicción de la economía panameña es la distribución de la riqueza, porque esa es la que tiene las condiciones en las que nos encontramos. Entonces, el 25, un año de lucha, de esperanza, pero de esperanza ¿en quién? ¿En los tradicionales de siempre o en la fuerza del pueblo? Para mí, mi esperanza está en la fuerza del pueblo, de hacer cambiar la historia y de hacer cambiar las situaciones que estamos viviendo. Entonces, el llamado nuestro es a la unidad del pueblo panameño, a enfrentar el problema Trump y sus pretensiones, porque aquí ya empiezan a hablar, a decirte, no, es que Trump dijo eso porque quiere ¿negociar qué? ¿Y quiénes van a negociar a nombre nuestro? ¿Y qué es lo que hay que negociar? Si aquí no hay nada que negociar. Aquí no hay nada que negociar. El canal es de los panameños, sus tierras adyacentes de los panameños, la soberanía es panameña del canal, aquí no hay nada que negociar. Y tenemos que estar vivos con los vendepatrias, porque en efecto pueden llegar a algún tipo de acuerdo que afecte a un malos intereses. Pero tenemos que resolver el problema, que los recursos del canal quedan en la oligarquía mafiosa esta, en la junta directiva están los de siempre, ¿sí? La oligarquía, sus peones, etcétera. Y esos recursos tienen que venir a resolver el problema. Cuando se discutió la ampliación del canal, la posición del movimiento popular fue: la plata del canal debe usarse no para ampliarlo, para carreteras, escuelas, hospitales, para potabilizadoras, para calles. ¿Eso qué iba a hacer? Iba a resolver el problema del déficit social que existe, iba a generar empleo. Pero se coalicionaron toda la oligarquía corrupta esta, los medios de comunicación y demás, y se llama un referéndum. Las minorías que participaron en el referéndum, sí, porque ganó el abstencionismo primero, pero las minorías que votaron a favor del referéndum, se amplió el canal. Pero aquí están los problemas de educación, de salud, de agua potable, de vivienda, de trabajo, que no se le resuelve a la gente, y no se le resuelve porque los recursos del canal no están dirigidos a resolver estos problemas. Así que estos son temas que habrá que resolver y discutir en Panamá. Y a los panameños les toca jugar su papel. Esa cosa de que yo voy y voto y ya terminó, y 5 años tengo que esperar que el verdugo se le acabe el tiempo, eso también tiene que borrarse en nuestra cabeza. No tenemos que exigir respuestas reales a las necesidades reales. Y eso es que yo prometo chenchen y después no hay chenchen. Toda esa demagogia también hay que repudiarla. Por eso es que nosotros somos el criterio que en la nueva constitución tiene que haber revocatoria de mandato. Por 3 aspectos. Por corrupto. Alguien que es corrupto se le puede revocar mandato, sea representante, alcalde, diputado, presidente. Sea. Por mentiroso, ese que te promete hay chen y después ya no hay. El pueblo tiene que tener derecho a revocarle el mandato a ese tipo de politiqueros. Y el tercer aspecto creemos que por incapacidad, porque si tú no eres capaz de poder administrar la cosa pública, sea en la presidencia, sea en las alcaldías, sea en el Palacio Legislativo, o sea como representante de corregimiento, entonces tienes que irte para tu casa y el pueblo tiene derecho a mandarte para tu casa y a elegir otra persona que pueda darle respuesta. Esa es la nueva democracia, entonces tenemos que pensar en grande. El hombre y la mujer panameña, la juventud,
tenemos que pensar en grande, en transformar nuestra sociedad para poder satisfacer nuestras necesidades fundamentales. Aprovecho para despedirme, creo que ya se habló de que estamos terminando. Así es. Esperamos un mejor 25 bueno, para Saúl, todos. Muchas gracias por haber permitido este espacio. Bueno, ha sido un programa interesante, un podcast interesante que hemos escuchado con Saúl. Un saludo de parte de Irving Pinzón también y nuestra organización Zoom Tracks. Nos vemos en la calle. Hasta la próxima. Sin luchas no hay